Bueno, Shabbat Shalom. Ya, chao. Bueno, Pili, por favor, del 18, del 1 al 12 y continuamos. Ok. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y con sus dos hijos, y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y le preguntaron el uno al otro cómo estaba, y vinieron a la tierra. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Eterno había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado el Eterno. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Eterno había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea el Eterno que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que el Eterno es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Amén. Amén. Pili y muchachos, ¿qué les llama la atención de esta lectura en particular? Yo les voy a decir una cosa que me llama la atención, una pregunta, y ustedes me dicen cómo lo ven. A mí siempre me ha causado como curiosidad el tema de que Moisés no hubiera estado en todo este proceso con la esposa y con los hijos. Entonces, por qué hasta haber salido fue que llegó Yitro con la esposa y los hijos de Moisés? En uno de los estudios de los del Camino del Getcho, Víctor explicaba de que muy probable, tal vez Moisés pensaba que el tiempo en el que él se iba a demorar en sacar a los del pueblo iba a ser pues mucho tiempo, o sea que no había como 1 o 2 meses, entonces que él procuró ser prudente y que por eso como que mandó a la esposa y a los hijos como a un sitio donde él sabía que iban a estar seguros. Que también de igual forma, como fue tan llena el poder de Dios y se dio a conocer en todo el mundo, obviamente la noticia llegó allá donde ellos estaban y por eso el suegro decide como acompañar y dar esa instrucción, o bueno, no dar esa instrucción, pero sí acompañar y recordarle también como a Moisés de que si una pareja está casada y además de que tienen hijos, pues obviamente lo que corresponde es que estén juntos. Entonces, por eso como que como un tiempo prudente y ahí sí él llegó para que O sea, hubiera tú eso. estás diciendo que Moisés hizo mal al no estar con la esposa y los hijos No, durante el proceso. no, pienso que no. O sea, Yo creo si lo que veo sí, como, yo pues creo yo que sí hizo mal, porque es que los mandó a estar a hacer una sola carne. O sea, no. perdónenme, es mi opinión, ¿no? O sea, cuando Moisés se fue para Egipto, se fue solito, se fue sin mujer y sin hijos. Y entonces, ¿dónde quedó la familia? ¿Dónde dice que deben estar separados? ¿No? Los hizo una sola carne. Y un año duró de plagas. ¿Mm? Entonces estuvo más de un año sin su familia.
Entonces, ¿qué hace Yitro acá? Mire, una enseñanza de un no israelita, de un goyín, que viene y le dice, un momentico, aquí está su mujer y sus hijos, tómelos pues, que, o sea, esto no es mi responsabilidad, es su familia, es su responsabilidad. ¿Qué hace su mujer y sus hijos conmigo? Tómelos. Entonces, empezando la paracha, dice que Moisés escuchó, ¿cierto? Escuchó todas las cosas que Elohim hizo con Moisés y con el pueblo de Israel. Entonces, la importancia de escuchar. En este caso, a Yitro, que no era un israelita, pero Adonai lo usó para beneficio de Moisés. Entonces, ¿cuál era el testimonio que iba a dar Moisés de familia? ¿Cuál era Bueno, el testimonio? y nos lo confirma Pablo después con lo que hablábamos ahorita antes de iniciar, que quien no provee para su casa es peor que un gentil. O sea, eh, definitivamente hay una primera responsabilidad con la casa que con, para un líder que con cualquier congregación o para cualquier grupo. Claro que por eso es que él llega luego luego el suegro le manda la esposa y los hijos. Y también, bueno, digamos, uno podría ver como, bueno, y entonces también los hijos de Moisés, ¿por qué no se mencionan más adelante en nada más? Aunque no es que porque si el papá, entonces también los hijos, no quiere decir ese orden, pero sí son cosas de analizar, sino que yo lo que decía era como lo que ellos compartían, lo que Víctor compartía, y yo dije, bueno, puede que sí, de una forma de precaución, pero a la vez obviamente no es el orden porque no están juntos, no están, No, pero un año no es precaución. no, fue más de un año, por eso, Por eso, pero, no. y él que tampoco, y algo así hablan, decían como, pero es que tampoco mandó a llamarlas, bueno, a llamarlos, Por eso. solo hasta que O le sea, llegó de yo estoy, en sorpresa. conclusión, lo que tú estás diciendo, mi amor, es, yo estoy de acuerdo con Martica. O sea, para mí, yo lo veo desde esa perspectiva. Espera, para no perder el orden de las manitos, Eriquiña y Oscar creo que alzaron la mano primero y después la tía. Sí, Oscar primero y después voy yo. Pues era para lo que está diciendo Marta. O sea, en sí no especifica, pero no era el correcto proceder. O sea, ahí el suegro se da cuenta de ese pacto que hizo él para su familia y se puso, por así decirlo, las riendas y venga, si usted no va a venir ni va a mandar, vea, aquí está lo que usted debe darle prioridad. Y O más sea, Oscar, una adelante, pregunta de ese tema y sin extenderme tanto, pero una pregunta. O sea, que puede pasar en la Biblia que algo esté mal hecho y que no necesariamente esté escrito, que Dios haya corregido o que haya dicho o haya, sí, como que haya entrado en razón, hecho entrar en razón a la persona. ¿A qué me refiero? Muchas personas dicen, por ejemplo, que antes en la antigüedad se podían tener varias mujeres. ¿Por qué? Porque Dios no dice que estaba prohibido, pero lo que pasa es que sí lo dice con un mandamiento, pero no es que esté detrás de la persona diciéndole cada segundo, oiga, está pecando, está pecando, está pecando. Porque aquí en este caso no vemos que Dios aparentemente le dice a estaba Moisés, latente. imagínate que hablaba con Dios y todo, y es como si Dios, o no quedó escrito, porque hay que ver, o sea, no todo en detalle quedó escrito, pero no quedó escrito que Dios le hubiera dicho, Moisés, estás haciendo mal por no traer a tu esposa y a tus hijos. Entonces, esto, pregunto, vuelvo a la pregunta, eso nos queda como un ejemplo, como un precedente de que pueden haber algunas cosas en la Biblia que no están escritas y que definitivamente no es sinónimo de que no estuvieran haciendo mal. O que están escritas, pero no significa que están bien. Correcto, correcto, sí, depende de la perspectiva. Oski. Un ejemplo como tal, no se me ocurre No, no, ninguno. no, sí, sencillamente esto es un precedente, o sea, esto es un ejemplo que Ah, podemos ok. verlo. Sí, claro, inclusive más adelante Moisés como que tenía una mentalidad diferente. Y ahorita vamos a leer que él estaba muy ocupado y aún así, teniendo la mujer al lado y la familia, como que seguía con su prioridad y el mismo suegro le dice, venga, organícese mejor porque aquí está su familia. O sea, hay que ver también como que las señales, inclusive es como si estuviera actuando Dios a decirle, organícese también en su hogar, que también es importante. Más que organizarse, era como que si quería liderar un pueblo,
tiene que primero liderar, o sea, si algo quiere hacer algo grande, tiene que empezar primero por lo pequeño. Y era muy importante que su familia toda estuviera acorde a lo que él quería hacer, ¿sí? Ahí daban una, pues no crítica, sino los del Camino del Guecho decía cuándo se volvieron a nombrar los hijos de Moisés o qué hicieron los hijos de Moisés. O sea, hicieron algo importante, hicieron algo en el sacerdocio, o sea, ahí era como diciendo como, o sea, Moisés, te pusiste en el papel de papá de enseñarles, de mostrarles la palabra, de decirle que era lo correcto, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que no lo estoy criticando, solamente que como que hablaba mucho de eso, como no puedes hacer algo grande si no empiezas por lo mínimo, como lo que Bueno, una vez... aunque yo me atrevería a decir ahí, De ahí me Erika, surge una que pregunta. Hasta esa circunstancia había descuido de Moisés. Yo creería que a partir de ahí, no. Entonces, que no hayan hecho algo importante los hijos, no sabría una especie, a, a eso es lo porque que voy. O sea, tendría que a partir de ahí, pues sí hubo diligencia de Moisés con su familia, hubo instrucción, hubo acompañamiento, pero pues sí, no sabemos en qué resultó el proceso de los hijos. correcto. No porque no esté escrito no significa que no pasó. O sea, acabamos de decir que, eh, es más, por ejemplo, pasa mucho que hay cosas del Antiguo Testamento que solamente a través del Evangelio sabemos detalles que en el Antiguo Testamento no están escritos. Y son detalles que se cuentan siglos después. Entonces, lo que dice Oscar es verdad, no porque no esté escrito que los hijos no hicieron algo grande o no estuvieron por buen camino, yo no puedo asumir ni lo uno ni lo otro, porque sencillamente no tengo recursos para hacerlo. Lo que sí puedo decir es, de ahí, de este momento, lo que está escrito, Moisés hizo mal en ese tiempo en que estuvo distante de su familia, pero ya, yo a partir de ahí no puedo sacar conclusiones mucho más adelante porque estaría saliéndome de los recursos que tengo para sacar esas conclusiones. Sí. Es como yo lo veo, ¿no? Sí, y ya por último, para que siga Nancy, ellos también hablan o algo que se pueda analizar en esta primera parte es cumplir las responsabilidades que nos, o sea, según el papel que nos toque. Entonces, si somos, un ejemplo, si estamos casados, cumplir nuestra responsabilidad como esposas para mí y como esposo para Oscar, ¿sí? Según el papel que nos toque, pero no por cumplir esas responsabilidades dejemos entonces de ser malos hijos, malos hermanos, ¿sí me entiendes? O sea, cada vez que vamos avanzando se nos van como sumando más responsabilidades y tenemos que cumplir con todas y ir mejorando y creciendo en eso, que me parece O sea, importante. así como pasa con el crecimiento físico de que, pues claro, de niño, adolescente, Ajá, adulto, te casas, o sea, vas adquiriendo responsabilidades. Pues de la misma forma, esa analogía la hace Pablo también cuando dice que tenemos que tener una madurez espiritual, ¿no? Y que no podemos ser como niños alimentándonos de leche siempre, sino que tenemos que alimentarnos de comida sólida. Y es lo que hablábamos antes de empezar también, la importancia de nosotros como creyentes de sumergirnos en la palabra, de estudiar la palabra, que está bien, que es que Dios me llamó hace un mes, pues obvio, pues yo no puedo tener el mismo alimento que tiene alguien que Dios lo llamó hace 20 años, por supuesto, pero no podemos quedarnos, mejor dicho, siempre tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Entonces, esa analogía que tú haces también la hizo Pablo y es básicamente el crecimiento espiritual. O sea, nosotros no podemos quedarnos estancados espiritualmente y tenemos que ir madurando, madurando. O sea, no pueden pasar 5 años y uno decir, oiga, estoy como igual, como en el primer mes, como en el primer año que Dios me llamó, estoy igual, no ha avanzado nada. Entonces, eso es importante. Nancy, Bueno, lo que yo veo a través de esta historia que está escrita en la paracha de Yitro es que a pesar de que nosotros podemos estar muy cerca del Eterno, hablar con Él como Moisés lo hacía, podemos estar equivocados en algún área de nuestra vida, ¿sí? Y por ello me parece lo importante que dice la palabra, en la multitud de consejeros hay sabiduría. A veces uno mismo puede estar
tratando de hacerlo de la mejor manera, porque es que aquí vemos a Moisés muy diligente, muy eficiente, ahí delante del pueblo, haciendo todo el trabajo. Temor de Dios. Sí, sí, pero estaba descuidando un área y de pronto ni él mismo se había dado cuenta. Y mira cómo es Dios de bueno, y la palabra dice que Dios envía la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces aquí Yetro, más que ser el suegro, también es un emisario del Eterno que le hace ver, Moisés, mire, vea, usted está haciendo mal en esto, pero aquí vea, aquí viene, aquí viene. O sea, el Padre ayudándonos en todo momento a que el camino sea de la manera correcta. O sea, siempre Dios, y Dios siempre lo va a hacer. O sea, si nosotros estamos apegados a Él, a su palabra y de la mejor manera, si estamos equivocados, Él nos va a enviar a alguien. Así no sea que nosotros, si nosotros no recurrimos a nuestros hermanos, a los de la emuná, a pedir consejo, seguramente va a mandar a alguien de afuera. Hasta un burro puede mandar Dios a que hable si necesita darnos palabra a nosotros. Entonces, aquí me parece que el Eterno nos muestra como siempre su dirección a nosotros, su pueblo. Bueno, Ahí como para redondear, Martí, que me la salto un momentico, que está el sol a mano. Bien, pues, Jaime. De pronto, tía, también yo veo este ejemplo es como tú hoy, ahorita hablabas inicialmente, por muy cerca que estemos del Eterno, ocupándonos de las cosas del Eterno, a veces no miramos a los que están alrededor de nosotros y nos ocupamos de nosotros solamente y los que están al lado, que es nuestra familia. Si nosotros no les enseñamos, si no les predicamos, si no somos luz, como decíamos ahorita al inicio, como decía el hermano Carlos, entonces, o sea, va a llegar otra persona a decir, venga, pero usted le está predicando a multitudes y a los de su casa. ¿A los de su casa cuándo? ¿Cuándo se va a ocupar de ellos? ¿Sí? De pronto para los que estamos en yugo desigual, esto nos puede servir de ejemplo. Sí, de pronto para mí, que bueno, listo, estoy aquí hoy con ustedes y todo, y de pronto me ha faltado ser más diligente con los de mi casa. ¿Sí? O sea, yo lo veo también desde ese punto de vista, que de pronto nos ocupamos mucho en alimentarnos nosotros, en estar eh, bien en perspectiva hacia la comunidad, hacia los demás, pero en nuestra casa estamos siendo luz, estamos siendo esos sacerdotes que el Señor pide que sea, ¿sí? Que seamos dentro de nuestro hogar, con nuestros amigos, porque pues, no solamente puede ser mi esposa, mis hijos, puede ser mis papás, mis amigos, o sea, la gente más cercana a mí, estoy siendo luz para ellos, o sea, les estoy hablando de las cosas de Dios a ellos, o sea, o me envuelvo en el mundo y me vuelvo en lo cotidiano del mundo y hablo de lo que habla el mundo y no soy diligente en repartir el, el- la palabra, el mensaje de Dios hacia los demás. Pues yo lo veo de esa manera, partiendo de lo que decía la tía ahorita. O sea, pronto sí estamos muy cerca del Eterno, pero no miramos lo que tenemos al lado de nosotros, lo más allegado a nosotros, ¿sí? Jaimito, una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de predicarle a los que nos rodean? Con el ejemplo Oiremos y haremos. Es haremos. la mejor manera de enseñarle a los que nos rodean, porque de otra manera no van a aprender, Jaimito. Si nosotros mismos escuchamos y ignoramos lo que escuchamos, imagínense los que nos rodean menos, ¿sí me entiende? Pero muchas veces nosotros practicando los mandamientos, por lo menos no comer cerdo, ¿sí? O sea, hay que explicarle a las personas por qué no lo comemos, por qué, por qué el sábado, ¿sí? O sea, sí, ellos ven en nosotros, pero si tú no te tomas el tiempo de explicarle, de instruirlos, o sea, claro, tú lo haces, tú lo practicas, pero si esa práctica que tú haces o esa
esa forma de actuar tuya que ellos ven, no la acompañas de la explicación, de la predicación de las cosas, pues por más que ellos o sea, ellos lo van a ver a uno extraño, ¿sí? Lo Amito, van a ver extraño. sabe que, por ejemplo, cuando usted dice eso, pone ese ejemplo, yo sé que aplica, pero yo pienso que de las mejores formas que podemos dar testimonio dentro de la obediencia de Adonai, es de las cosas que cuando conocimos de raíces hebreas menospreciamos un poco, porque nos metimos mucho en el Antiguo Testamento. Y yo creo que el mejor testimonio es en esto que aparece con los frutos del Ruach HaKodesh, los frutos del Espíritu Santo. Por ejemplo, un buen testimonio es en un momento de rabia. O sea, o sea, no hay mejor testimonio que esas circunstancias en donde normalmente una persona sin Dios perdería la paciencia, donde normalmente una persona sin Dios no perdonaría. O sea, ahí es donde, más que el cerdo, que sí, también aplica y es muy respetable, pero cuando usted ve en una persona esas cualidades que vienen de Dios, o sea, usted dice, oiga, esta persona tiene algo. Mientras que si usted es una persona que no comió cerdo, o sea, claro, es un buen testimonio, pero no necesariamente usted dice, uy, ¿sí me va a entender? Bueno, hay personas porque Dios a todos nos llama diferentes, esa es la cuestión. Por ejemplo, en este chaval conocimos a una hermana que Dios la llamó por lo de la comida, o sea, le pareció sorprendente. Y habrá otra persona que le parecerá más sorprendente que usted en algo que le hizo mucho daño, que usted diga genuinamente, no, yo lo perdono porque... Claro que dice, o sea, ejemplos, hay varios, es que se me ocurrió más rápido en la mente, ¿sí? Pero claro, a lo que tú dices, sí, de pronto yo era de las personas que me enganchaba a pelear por cualquier cosa y ya no lo hago, pues más, está haciendo Bueno, algo, o sea, especialmente eso, ¿no, Jaimito? Creo que en lo que nosotros, los que nos rodean, en lo que más débiles éramos y en lo que Dios nos ha hecho fuerte, creo que es el mejor testimonio. O sea, es y verdad. no, y ¿sabe por qué yo lo tomo a correlación lo del cerdo? Porque en mi familia eso es muy mal visto. O sea, que Sí, ellos vean que yo no como cerdo, o sea, son acabosas, o sea, es porque rico. hacen frijoles con no sé qué, con pezuña, no sé qué, yo no No, y como. tanta gente aguantando hambre, Jaimito, y usted No, rechazando la exacto. comida. Pues, sí, en los asados. Entonces yo digo, no, me hacenme primero antes de, ya. Entonces, pero sí, o sea, porque es eso como lo más sensible en mi casa y con los que me rodean. Ellos ven eso como, wow, sí, como si eso fuera la caboza. Pero el ejemplo hay muchísimo, lo que tú decías, no confrontar a la gente como uno lo hacía antes. De pronto la forma, el vocabulario, cambió nuestro vocabulario. O O sea, sea, en ya, general, Jaimito, analizando esto, lo que estamos diciendo todo en realidad es andar dentro de la voluntad de Dios, porque es verdad que para alguna persona el que nosotros no comamos cerdo va a ser la forma en que Dios va a llamar a esa persona. Para otra persona va a ser el que usted perdone, para otra persona va a ser el que usted, o sea, entonces en realidad, en resumen, es estar dentro de la voluntad de Dios. Punto. O sea, caminar según la voluntad de Dios. Punto. Y lo que dice la tía me sorprende ya, Martica, que debe estar cansada con la mano arriba. Pero ya para cerrar la idea de la tía, me asombra mucho eso, tía, porque yo hago aquí una comparativa, ¿no? Entonces, si yo soy un no creyente y yo hago mal, es decir, hago en contra de la voluntad de Dios, yo lo que estoy haciendo es abriendo un abismo más grande y un abismo más grande y un abismo más grande y un abismo llama a otro abismo y cuando me doy cuenta, miro 5 años atrás de mi vida y qué desorden. Mientras que cuando yo estoy acá y Dios me ha llamado y soy del pueblo y yo tengo un abismo, tengo algo que estoy haciendo mal, por muy creyente que sea, no soy perfecto, mira cómo es Dios. Dios me respalda. ¿Por qué? Porque busqué primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás me fue añadido. Porque aquí no dice ni siquiera que Moisés mandó a llamar. Moisés se lo trajeron. Venga, es que usted está equivocando y tome. O
sea, esa es la grandísima diferencia. Bueno, una de las grandísimas diferencias, que son muchas, y la grandísima misericordia que tiene Dios con nosotros. O sea, que Dios es quien nos disciplina, Dios es quien nos corrige, y la corrección de Dios es mejor que la corrección del hombre, dijo el rey David. Entonces, ya vamos ganando. Bueno, Martica, ahora sí, sigue, por favor. Bueno, recopilando parte de las cosas que dijeron, o sea, si Moisés estaba en la voluntad de Adonai, estaba haciendo lo que le tocaba hacer, entonces, ¿por qué estaba mal si estaba dedicándose primero a Adonai? ¿Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido? No, qué pena, porque es que hay que buscar el reino, pero en el orden, no fuera de orden. O sea, porque yo puedo estar buscando a Adonai, pero entonces mi familia por allá desatendida, sin darles comida, en otra ciudad, eh, sin ropa, sin... No, no, no. O sea, buscar sí primeramente el reino de Dios y su justicia, pero en el orden establecido por Él. Y una de las primeras cosas, antes que Él diera los mandamientos, dio la familia, ¿sí? Se unirá a su Pero mujer y eso no serán aplica, para una sola carne, ¿sí? pero por ejemplo, Entonces, yo te hago una pregunta. Claro, claro, el orden, definitivamente estamos de acuerdo, es la familia primero. Pero, por ejemplo, al ser Moisés un creyente, y esto lo aplico a nosotros también, yo entiendo que Moisés lo hacía desde el desconocimiento, no desde intencionalmente poner a la familia segundo. por Entonces, supuesto, cuando claro. yo digo que estaba buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, me estoy refiriendo a que incluso en su imperfección, es decir, él creyendo, haciendo lo mejor para Dios desde su temor, él estaba haciendo eso, que lo estaba haciendo incorrecto, a eso me refiero. Ujú, ¿Por qué? Porque es claro. que pasa con nosotros. Nosotros, como me dijeron a mí una vez, que claro, uno puede llegar a incomodar. No, es que usted es don perfecto. Hombre, nosotros nos equivocamos muchísimo, ¿sí? Nosotros como creyentes nos equivocamos muchísimo. Tenemos la palabra de Dios, tenemos los mandamientos, sabemos, Yeshua nos dio ejemplo, etcétera, tenemos Ruach HaKodesh, etcétera, pero aún así somos imperfectos, nos equivocamos. Entonces, si a Moisés se le pasó que la abogadita dejara a la esposa y a los hijos cuando debía estar con él, ¿qué, ¿qué se nos pasará a nosotros por alto? Si esto le pasó a Moisés, hablaba cara a cara con Dios. Entonces, lo que quiero decir es que, o sea, nosotros como creyentes, con seguridad hay áreas en nuestra vida que tenemos que mejorar, pero buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, Él va a organizar ese orden de primero de Dios, de buscar primeramente el reino. Entonces, a lo que Claro, voy es que claro, lo que pasa es que no podemos ser perfectos, pero desde que tengamos temor de Dios, porque ese es el principio de la sabiduría, Dios es tan bueno y misericordioso que Él nos va organizando inclusive nuestra imperfección. claro, Así lo veo, ¿no? claro. Pero entonces aquí tenemos testimonios de lo que no se debe hacer para que nosotros aprendamos y no tengamos pe- el pensar que porque estoy agradando a Elohim o me estoy metiendo en la obra de Elohim y estoy desatendiendo a la familia, estoy bien. Aquí hay una prueba fehaciente de que no está bien. O sea, sí, primeramente Elohim, pero y todo lo demás, o sea, todo lo que le mandó al varón, todo lo que le mandó a la mujer, todo lo que le mandó. Y para mí esta primera parte de Yitro es exhortación a la familia, exhortación al varón de hacer lo que le toca hacer por la familia. O sea, no se puede olvidar de la familia a pesar de que está en la obra de Elohim. Martica, hay otra cosa súper importante y esto lo tenemos que tener en cuenta también en los hogares, también en las congregaciones, esto es muy importante. Eh, Miren que a Moisés es curioso que la corrección venga de afuera, Ujú. pero claro, Claro. ¿quién se atrevería dentro del pueblo de Israel, incluido su hermano Aarón, quién se atrevería a corregir a Moisés? O Mm. sea, ¿quién va a corregir al siervo de Dios que habla con Dios, Ajá. que Dios lo utilizó para abrir el mar?
para las 10 plagas, los 10 toques, ¿quién lo va a corregir? Entonces, esto es importante porque Un nosotros, Goyin lo corrigió, imagínense. correcto, entonces nosotros en nuestro hogar, por ejemplo, varones, que Dios nos ha dado la autoridad, que ya hemos hablado cómo se administra esto, que no es como lo ve el mundo, que es un papá o un esposo déspota, no, ya eso está claro, pero eh, no significa que porque yo como varón tengo la autoridad, entonces es que a mí mi esposa no me puede decir nada porque no, venga para acá. No es que porque en una congregación, no es que este líder sabe hebreo, arameo, griego, los idiomas que sepa, y no se le puede corregir, pero está haciendo algo mal y no se le puede corregir. No. Venga, usted puede ser el más estudiado, el más, lo mismo. Entonces, eso es un principio importante, o sea, nosotros, y me recuerda a lo que tú decías, tía, que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, nosotros tenemos que, por ejemplo, nosotros aprendemos mucho de Martica, pero Martica, si mañana Martica, tienes esto por corregir, pero Martica, pero es que Claro. llevan cuántos años en el Evangelio y no sé cuántos en raíces hebreas y no sé cuántos guaranos chaval. Bueno, pues puedes llevar 100 años, pero si te tengo que exhortar, pues lo voy a hacer Claro que sí, así debe con todo ser. el cariño, pero hay que hacerlo. O sea, no podemos poner a nadie como si todos somos seres humanos y eso puede Ujú. pasar, pero es curioso que haya usado a un gentil, porque por lo menos no hay testimonio de que alguien, no sé si Adonai usó a alguien para corregirlo del pueblo, no hay testimonio, por lo menos no quedó escrito, pero cuanto más es curioso, ¿no? Ujú. Cris, una cosita cuando tú decías que la persona que no provee para el hogar es qué, que lo dijiste 2 veces, pero no escuché bien. Es peor que un incrédulo, Pili. Es ¿Qué decir, quiere por decir? ejemplo, un incrédulo es el que no es creyente, o sea, el que El no es varón. Que no parte del obedece. pueblo de Dios. Ahí Te doy está un hablando ejemplo, del Pili. varón. Por ejemplo, yo como esposo, ¿sí? Tengo mi esposa, tengo mi hogar. Entonces, yo, por ejemplo, digo, mira, y puede ser hasta con una buena intención, entre comillas. Yo le digo a mi Ujú. esposa, no, ¿sabes qué? Ve tú a trabajar, porque es que yo me voy a quedar estudiando la Biblia todo el día. Pero, mi amor, es que no tenemos para el mercado, no tenemos. No, es que primero lo de Dios. Yo me quedo leyendo la Biblia todo el día y no salgo a trabajar. Pablo me diría en ese Ujú. caso que soy peor que un incrédulo, o sea, alguien que no cree en Dios actúa mejor que yo en esta situación que te estoy diciendo hipotética. Entonces, ahí la exhortación es que, y también aplica para lo espiritual, o sea, digamos que nosotros como varones tenemos la obligación de proveer en nuestra casa y tenemos que proveer tanto materialmente como espiritualmente. Y eso, mira que esto es una cosa que lo hablaba alguna vez unas personas porque en esa familia es muy común que las mujeres sean las de orar, las de la Biblia, las de Dios, y los hombres son como a la antigua de, no, yo solo doy plata y con que yo doy plata, de plata, de plata. Y yo les decía, venga, es que nosotros tenemos que ser sacerdotes, Cohen, Coanim, es decir, los que dan la provisión espiritual en nuestro hogar. O sea, nosotros los varones, no solamente la plata, que también, eso no quita, una cosa no quita lo otro, pero tenemos que proveer, es lo que decía Jaimito. Jaimito acá, supongamos que, o el hermano, que se levanta a las 2 de la mañana aquí a compartirnos su conocimiento y llega en su casa y no lee ni un versículo de la Biblia a su esposa, no lee ni un versículo de la Biblia a sus hijas. ¿Qué estamos haciendo ahí? No puede ser. ¿Me hago entender? Entonces yo no puedo ser luz fuera de mi casa, que eso pasa mucho también, que a veces en los matrimonios pasa eso, ¿no? Que, es que usted allá en la calle es votado, pero acá es un tacaño. Y uno dice, venga, pero no moleste, no sé qué, porque ese tipo de discusiones las he escuchado, son comunes en la sociedad y no, o sea, hay un orden en todo. Primero el hogar en lo material, en lo espiritual y después afuera, después por fuera. Ah, vale, vale. La de la mano alzada, por favor. Pili, el versículo está en Primera de Timoteo 5:8.
Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, esto es una exhortación para los creyentes en la palabra, que de pronto se ocupan mucho en la palabra y no se ocupan de proveer para los suyos en lo físico y en lo espiritual, ¿sí? Porque la responsabilidad de llevar el alimento a la casa, la palabra, o sea, primeramente es del varón, ¿sí? Aunque nosotras las mujeres podemos ayudar y todo eso, pero primeramente Dios puso al varón como ministro, como sacerdote de su casa, ¿sí? Como el que tiene que proveer. Entonces, la palabra dice a los creyentes, le dice que el que no hace eso, dice, ha negado la fe. Mejor dicho, es mejor un incrédulo que provee el sustento para sus hijos a un creyente que no lo hace. Imagínese. Entonces, o sea, es delicado, es muy delicado Ah, que ya, ya. un varón no lleve lo que necesita su familia. Vale, Nancita, gracias. Continuamos Bueno, la lectura. ¿tú ibas a decir algo más, Tita, o continuamos la lectura? Yo puedo leer hasta 19 y tú. No, yo leo hasta el 17. ¿Sí? Yo Como quiera. quiero que miremos la parte, el versículo, el versículo 8 donde dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que había hecho, que Hashem había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había liberado Hashem. Yo creo que esta parte me hace recordar, y como decía la tía, que en la multitud de consejeros no debemos olvidar eso y siempre recordar cómo el Señor nos ha llamado a nosotros y contarlo, o sea, comentarlo entre nosotros, cada una de esas experiencias que hemos vivido, ¿sí? Porque pueden ser testimonio para otros. Como alguna vez lo habíamos hablado, cada uno el Señor lo llamó de diferente forma, en diferentes circunstancias de la vida. Y nunca se nos debe olvidar eso, porque si olvidamos eso, podemos estar como el pueblo que le decía a Moisés que quería regresar, porque ya tenía carne, porque ya tenía alimento, que pues se sentía mejor siendo esclavo en Egipto, que podía comer que estando libre, ¿sí? Pasando el trabajo que se había pasado. Yo pienso que esa parte es importante que siempre la tengamos presente, porque el Señor nos ha librado de una y mil formas de ese Egipto, de esa estrechez, ¿no? Porque recordemos que es la estrechez de este mundo que muchas veces nos aprieta y nos sosiega, ¿sí? Nos quiere disminuir, nos quiere y apartar sobre todo de las cosas de Dios, de los caminos de Dios. Entonces, eso no se nos debe olvidar. ¿De dónde hemos salido? ¿De dónde nos sacó el Señor? Porque nosotros no salimos por nuestras fuerzas, ¿no? Es de dónde Él nos sacó, de la miseria que nos sacó para tenernos hoy aquí, reunidos en torno a su palabra y siempre recordando la misericordia que Él ha tenido para con nosotros en todo momento, ¿sí? Amén. Porque muchas veces Y se nos Jaimito, olvida, muchas amén. veces se nos olvida. Sí, y me encanta la conclusión a la que llega Yetro después de escuchar a Moisés. En el versículo 10 dice Yitro, bendito sea Adonai que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Y mira, ahora conozco. Mira que a través del testimonio, como usted dice, Jaimito, podemos dar a conocer al Eterno. Y seguramente para arrepentimiento, no sabemos, dice, ahora conozco que el Eterno es más grande que todos los dioses. Mira, porque en lo que se ensoberbecieron
prevaleció contra ellos. Entonces mira que cuando nosotros damos testimonio, estamos contando de las maravillas de Adonai y damos a conocer su obra. Y mira que Dios es conocido a través de sus obras. Amén. Dice la palabra, grandes y maravillosas son sus obras. Entonces, qué bonito que nosotros podamos ser esos testimonios, porque nosotros no estamos aquí por casualidad, o sea, es con un propósito. Amén. Amén. Ok. Súper. Bueno, continuamos la lectura. Al final de la charla me recuerdan para comentarles algo de eso que acaban de decir, porque me parece súper. Mi amor, lee del 13 al 20 y yo termino el capítulo. Ok. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Amén. Bueno, ¿qué te llama la atención, mi amor, de tu parte? De mi parte, cuando dice el 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos de Dios. Pienso que como lo que decíamos la vez pasada y hoy también con la tía Nancy, él escucha ahora mi voz, está pendiente de lo que te voy a decir y sigue este consejo, haz lo que te voy a aconsejar, lo que te voy a decir, porque es para tu bien y pues obviamente Dios respalda como esto que se le dice a Moisés. A mí me llama muchísimo la atención. Es el final del 19 y el 20. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Es decir, ¿de qué sirve ya juzgar el caso en la situación? O sea, vale más enseñar, o sea, no cuando está el problema, no el Dios bombero, lo que como Jaimito lo decía, el Dios bombero. No, venga, enseñe las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde andar y lo que deben hacer. O sea, de esa manera es como que si hay 1000 casos, ya cuando enseñe las ordenanzas, los cercos, ya no van a haber 1000, ya van a haber 300 casos, porque ya ellos saben
conocen el camino. Y ya de esos 300 casos, bueno, ahí viene la otra forma o la otra propuesta que da Jitro. Pero me llama mucho la atención eso, o sea, lo básico, miren, ¿qué es lo que pasa? Lo que, de la forma en como yo lo veo, cuando de pronto alguien nos puede decir, venga, ore por mí, estoy no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y uno les dice, sí, venga, yo oro por usted, está muy bien. Como dice acá, mira, someta este asunto a Dios. Está bien, en oración nosotros podemos someter un asunto a Dios. Y además de esto, enséñale las ordenanzas y las leyes para que aprendan a andar en ellas. O sea, ¿de qué sirve yo orar o decirle a una persona, venga, en este caso que usted está haciendo, en este problema que usted está metido, coja aquí a la derecha, por ahí va la salida, listo. Y el resto, hay 1000 huecos más. O sea, en la vida se nos van a presentar 10.000 cosas, 10.000 situaciones que Dios ya nos da su voluntad, ya nos da un cerco para cubrirnos de eso. Entonces, mire que Yitro le dice, o sea, sí, discierna el asunto, es decir, juzgue adecuadamente, pero además enséñeles, porque de nada sirve usted estar juzgando cosita por cosita y ellos no son autónomos en conocer la voluntad de Dios. Entonces, esto es muy aplicativo, primeramente para nosotros, como decimos, y también para pues, las personas que nos rodean. O sea, muy aplicativo. Manito arriba, Nancy. Bueno, aquí yo veo que si Jitro no hubiese aconsejado a una persona tan sabia como Moisés, hubiera metido muchos problemas, porque mira que al otro día se levanta a mirar lo que está haciendo y en el versículo 14 y le dice, ¿qué es esto lo que tú haces con el pueblo? Y Moisés le responde, es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. O sea, a veces podemos tener respuestas Válidas. justificadas, ¿sí? Y en el 17 le dice Yitro, no está bien lo que haces. Wow. Donde le diga esto a otra persona se mete en problemas. Pero usted, ¿quién es? ¿Usted por qué me viene a juzgar a mí? Un Es no que creyente, Dios es el que me juzga. O sea, ¿usted qué le pasa? Hubiera de una vez salido de una vez donde no sea un sabio. Pero entonces mira la importancia de ser uno sabio. Vea, escuchar, procesar, y en el 19 le dice el suegro, le dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Mire, cuando alguien nos diga esas palabras, préstele oído. Seguramente viene de parte de Dios, así sea de un impío, porque a mí Dios me ha hablado a través de personas que no tienen nada de Dios, pero como saben que ellos se acercan a uno y son usados por Dios definitivamente, o sea, son instrumentos. Mira, tía, Pero lo que cuando dice le la dice, palabra en Proverbios diga, 9:8. No reprendas al escarnecedor, porque eso también me aplica para el que no es sabio, ¿no? No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. amén. Mira Entonces, que la mayoría, o sea, el consejo del sabio tiene que ir fundamentado en la palabra del Eterno, o sea, la mejor manera. Por ejemplo, a mí una vez una hermana aquí, a ella le regalaron camarones y cosas, ¿sí? Y una persona que no sabía que ella ahora es creyente. Y entonces ella me dijo, no, imagínese, me llegó una caja y eso vale como $300 y no sé qué hacer, lo metí a la nevera porque el aseo no pasa sino hasta el viernes, entonces dijo, ya hablé con alguien y me dijeron que lo tirara a la basura. Me dijo, ¿usted qué dice? Entonces yo le dije, mira, según el testimonio de la escritura, le mostré en Deuteronomio, dice que cuando algún animal, sí, que no es para nosotros, dice, déselo al que no es del pueblo, déselo. Entonces yo le dije, bueno, según el test, yo le dije, yo no sé usted, porque ya le han dado consejo de que lo tirara a la basura, pero le mandé el versículo y ya, o sea, la palabra de Dios dice esto, ¿sí? Entonces, después le pregunté y me dijo, no, se lo regalé a una persona y yo le dije, si se lo va a regalar a alguien,
explíquele por qué causa usted no lo consume. Es decir, yo no lo consumo por causa de la palabra, pero usted que lo consume, tómelo, yo se lo regalo porque sí, ya si la persona lo quiere votar, pues que lo vote. Ya sabes que eso yo no lo veo así, pero cuando lleguemos a esa parasha lo estudiamos porque yo no lo tengo eso. No, hoy tuve la oportunidad, Cristian, y quedé muy contenta porque lo pregunté en la clase de Eri de hoy de las 613 Misbot y le pregunté porque inclusive el mandamiento era acerca cuando usted encuentra un animal muerto, Dios prohíbe que usted se lo coma. Por ejemplo, si usted tiene una cría de gallinas y le amanece una gallina muerta, Dios prohíbe, así sea un animal permitido, Dios dice, no se lo puede comer. Usted no se lo puede comer, pero sí puede dárselo a alguien, dice, puede venderlo o regalarlo a alguien que no sea del pueblo. Entonces yo le hice la consulta a él y yo le dije, profesor, es esta situación, Entonces me dijo, aplica para lo mismo. O sea, para alguien que no es del pueblo, dijo, esos animales Dios los creó para alguien, para los que no son del pueblo. O sea, ahí tenemos que ver que la Torá es la instrucción del Eterno para nosotros. Los demás, ellos comen eso, o sea, nosotros no lo vamos a evitar. ¿Sí me entiende? Lo importante es que no se lo voy a regalar a uno del pueblo, no le puedo hacer ese daño a mi hermano, de ninguna manera. Entonces, pero para alguien que no es del pueblo, y él dijo esa respuesta y quedé tranquila porque yo le había dado ese consejo a la hermana. Pero es que la palabra no lo dice. Ah, bueno, pero yo lo que te digo, a mí me falta estudiarlo porque yo no habría pensado de esa manera, pero mira, pues, y tú me dices que está en Deuteronomio, me lo recuerdas por favor y lo estudiamos, ¿listo? Porque interesante, yo no habría dado ese consejo, pero chévere, chévere porque estamos aprendiendo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más les llama la atención de esta lectura? Bueno, la Bueno, parte, de la otra parte, sigue. bueno, la primera, lo del 15, lo que estábamos hablando, de que a veces de una persona no creyente podemos recibir un consejo, ¿sí? Pero también lo puedo ver de que siempre que tengamos como algún problema, en el 15, señalé ahí, siempre que tengamos un problema, siempre buscar la solución en la Torá, porque ahí debe estar. Saber que también nos pueden dar un consejo, pero ser diligentes de que eso también está ahí en la Torá. Y el 19 a mí me enseña a saber delegar. A veces uno quiere hacer todo, a veces uno se carga con muchas responsabilidades y no termina haciendo nada. Entonces hay que saber delegar, saber qué uno puede hacer y qué la otra persona también y así, porque eso era el problema con Moisés, que él quería juzgar, él quería decir y quería entonces estar con el pueblo y no podía estar con la familia, sí, o sea, hay que aprender a delegar. Y el 24 me llama mucho la atención también. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Ajá, Imagínense donde hubiera dicho y oyó Moisés la voz de su suegro. Punto suspensivo. no. También O la sea, nobleza es de él, ¿no? O sea, qué hombre tan noble, porque le dicen un consejo y de pronto puede que el suegro no tuviera razón, pero él lo escucha. pero Ese sí Eriquiña, lo escucha. ese es nuestro llamado. Ajá, O esa sea, nobleza es para mira lo que mirar. leímos ahorita en Proverbios. O sea, nosotros, a ver, ¿qué es lo que pasa? Mira, desde mi perspectiva yo lo veo así, ¿no? Cuando alguien te va a corregir y tú tienes ego, te golpea el ego, Ujú. que alguien te está corrigiendo. Nosotros como creyentes tenemos que anular completamente cualquier vestigio de ego. Entonces, cuando nosotros nos dice algo, así sea lo que sea, nosotros vamos a escucharlo sin ningún problema, porque nosotros sabemos que nada somos. Nosotros sabemos que no depende de nosotros. Nosotros sabemos que no es nuestra integridad, que no es nuestra capacidad, que no es que nosotros estamos vibrando alto, que no, nada, nada. Sabemos que viene de Dios. Entonces, cuando a nosotros viene alguien y nos dice, así sea quien sea, así sea un burro, y nos dice tal, tal y tal, pues nosotros tenemos que tener esa capacidad.
no sé si nos cueste o no, a uno le costará, al otro no, pero tenemos que definitivamente saber que el ego es un impedimento para esta humildad, para tener la capacidad de escuchar, aceptar y corregir. Pero tiene que ser no solamente escuchar, porque yo te puedo escuchar a ti y eso no es nada. Mira que eso es lo mismo que dice el Evangelio, cuando dice, no seáis solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Aquí Moisés hizo lo mismo, oyó e hizo. O sea, es en ese paso. Entonces, lo que escuchamos en este espacio, no nos vayamos tan lejos. No nos vayamos tan lejos. Aquí escuchamos lo que escuchemos. Miren, hasta escuchar lo que sale de mi boca yo mismo. O sea, es que esto es, mejor dicho, esto es pueblo de Dios, cuerpo de Dios, y Él nos instruye y todo lo que escuchemos lo tenemos que poner por obra. ¿Me hago entender? Pero tienen que ir de la mano. Entonces, Nancy o Johnny, no se quieran sola mano primero. Sí, no es que Moisés sea noble, sino que el resultado de escuchar algo que vaya de acuerdo a la palabra del Eterno nos debe obligar a actuar en base a ello. O sea, eso es parte de la sabiduría, ¿no? No la sabemos toda, pero cuando viene algo y lo podemos filtrar a través de la palabra, debemos inmediatamente tomarlo para nosotros porque viene de parte de Dios. Una pregunta sencilla en lo teórico. A ver qué opinan ustedes. ¿Cómo minimizar el ego? De forma aplicativa, ¿cómo minimizar el ego? Bueno, yo le voy a decir, o sea, mi experiencia y ustedes me cuentan, ¿sí? De cada uno cómo lo ve con el ejercicio, pero... Con los golpes de la vida. Pili resumió 2 minutos que yo iba a hablar. Ya, Pili, me callo. Mira. Ya bajé la mano. Como dice una canción, son los golpes de la vida que enseñan que el dinero... Bueno, pero mira algo importante, Pili. Por ejemplo, los golpes de la vida, indudablemente. O sea, pero yo pienso que no hay que llegar hasta allá. O sea, si Adonai ya nos está golpeando el ego, es porque ya nos fuimos muy arriba. Nos fuimos muy arriba. Digamos, ahora, bueno, sigue, Liz. déjame para terminar la idea. Ahora, ya cuando Adonai, te voy a hablar en mi caso particular y ya vemos la escritura, o sea, cómo lo soportamos, cómo la escritura nos muestra eso también. Pero en mi caso particular, Dios me pasó por unas experiencias que me dolieron mucho, que me hicieron caer al piso, que llegué al punto de tener una frustración, o sea, de estar por el piso. Y eso se llevó la autoestima, se llevó todo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que Adonai también, cuando está uno muy arriba, Adonai lo golpea para que baje. Pero también pasa al revés, cuando uno está muy abajo, Adonai lo sube. Y eso es como dice su palabra, que todo monte bajará y todo valle subirá. O sea, Adonai nos da el punto adecuado. Ahora, no tenemos que llegar hasta allá, porque siempre decimos, para testimonio, miren, pequeñas cosas que parecen bobadas, pero a mí, por lo menos yo, que sufrí y que trabajo mucho para que eso no vuelva a suceder, todo el tema del ego, todo el tema de creerse mucho, etcétera, hay pequeñas cosas. Por ejemplo, una cosa que le escuché a Víctor de los del Camino del Getxo que me encantó. Él decía, mire, procure, por ejemplo, si están partiendo una torta, uno siempre quiere coger el mejor pedazo para uno. Coja el pedazo más feo para usted. Dele el mejor pedazo a alguien más. Usted cójalo y déselo a alguien más, no lo coja para usted. O sea, sirva a los demás. Miren, ese es un ejercicio buenísimo, servir. Cuando uno sirve a los demás, el ego es como cachetear al ego, porque uno dice, y como dice el Evangelio también, tenga cada uno de vosotros al otro en mayor estima que a usted mismo. Cuando uno genuinamente empieza a ejercitarse en eso, o sea, el ego va desapareciendo, va desapareciendo. Cuando tú dices, venga, es que el señor que parquea los carros, ¿se acuerdan que alguna vez les conté un testimonio de eso?
el señor que parquea los carros, yo lo tengo en mayor estima que a mí mismo. O sea, lo tengo en mayor valor que a mí mismo. Venga, ese, al que sea, mayor estima que a mí mismo. Al que sea, yo le voy a servir. Al que sea, ¿en qué le puedo colaborar? ¿En qué le sirvo? En vez de, no, venga, sírvame a mí, es que aquí yo soy Juan Charrasqueado. Venga, es que usted me tiene que servir a mí. Venga, es que usted no sabe que es que yo estudié esto. Usted no sabe que es que yo tengo tanta plata. Usted es que no sabe que es que yo me levanto a las 3 de la mañana a leer la Biblia todos los días. Es que usted no sabe que es que yo hablo en lenguas. O usted no sabe que es que yo hablo hebreo. Venga, pero es que usted no sabe que yo vivo en Ruitoque. Usted no, ¿cómo así? ¿Usted no sabe eso? Entonces, cuando usted empieza a servir genuinamente, cuando usted empieza a aplicar lo que dice la palabra, porque la palabra, como nos dice, ser hacedores, no solamente oidores. Y si la palabra escuchamos que dice que tenga al otro en mayor estima que a mí mismo y empiezo a practicar eso, cada uno tiene su vida personalizada. Entonces, cada uno sabe en qué áreas o en qué circunstancias puede aplicar el considerar al otro en mayor estima que a uno mismo. Y mira, buenísimo. Jaimito. Mira, aquí en Primera de Corintios dice, también escogió Dios lo más bajo y despreciado, lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie puede jactarse. Debemos recordar eso, que nosotros no somos nada importante, éramos lo más insignificante y Dios nos miró con misericordia y nos llamó acá para estar acá reunidos en torno a Él y aprender de Él. ¿Sí? Entonces, esa es una forma también de recordar, o sea, venimos de lo más vil, de lo más despreciado. Y ahorita termino con una idea, pero Eriquina. ¿Puedo hablar? Sí. Sí, sí, sí. Algo que a mí me ha ayudado para bajar el ego y es muy práctico es que hay que sacarse primero el ego o el orgullo, a uno siempre lo justifica. Entonces siempre ante cualquier situación que uno le pase, uno siempre va a dar su punto de vista justificándose, ¿sí? Como, ay, es que me hicieron esto, o uno siempre desde los ojos para uno ve las cosas diferentes, ¿sí? Que lo ataca, que le dicen, ¿sí? Entonces, para bajar ese ego y ese orgullo, antes antes como de decir a mí que me puede ofender, empiezo yo asumiendo cuáles son mis errores. Y eso es muy bueno, porque antes de decir como me pasó tal cosa y me hicieron tal cosa, bueno, sucedió tal cosa y yo hice tal cosa. Sí, o sea, como primero uno empieza por uno, como en esa nobleza o en esa humildad de reconocer primero lo de uno y ya después sí uno puede comentar, por decirlo así, lo que la otra persona pues pudo ver de la otra persona, pero uno siempre recalca en su responsabilidad o en lo que uno está haciendo. Eso también a mí me ha ayudado mucho. O sea, Eriquina, Porque tú uno dices también que la falta de perdón es sinónimo de orgullo. También te refieres también a eso. la falta de perdón, el hacerse la víctima ante las O sea, si yo no estoy situaciones. perdonando a mi pareja, a mi familiar, a mi hermano, a mi amigo, lo que sea, es sinónimo de que tengo orgullo. Sí, y algo muy, y es que uno no puede dar ese perdón, ¿sabes por qué, Cris? Porque uno no se perdona a uno mismo, porque uno también, uno se debe, o sea, para uno perdonar, uno primero se debe perdonar a uno y no es como, ay, me perdono, no, sino es ese perdón de que uno reconoce primero lo que uno está fallando, se perdona por eso, aprende y mejora y ya después sí, como uno empieza con uno y después sí ya puede la otra persona. Digamos, si yo tengo un problema con Oscar, yo primero hablo de mí, pasó esto, yo hice esto, yo asumí esto, me perdono por, de pronto un ejemplo, me perdono por ser tan acelerada y ya después sí digo, bueno, ¿qué debo solucionar con Oscar? Sí, o sea, primero empiezo por mí y ya después sí con la otra persona. ¿Ok? Nancy, por favor. Yo pienso que una de las maneras para dominar el ego o para que desaparezca es a través de la oración. La oración nos recuerda que no es nuestra justicia, que es la misericordia del Eterno,
nos recuerda lo necesitados que somos, lo carentes que podemos ser sin sus piedades, y también nos recuerda la necesidad de perseverar en sus caminos, en su palabra, en su voluntad. Entonces, o sea, nos recuerda lo frágiles que somos. Entonces, me parece muy, muy importante la oración. ¿Alguien más alzó la mano? ¿Alguien más iba a decir algo? Mire, Sony, para responder, y yo creo que con eso ya vamos cerrando. Pero una de las cosas también que a mí Dios en su misericordia me mostró es que uno, o sea, todos tenemos habilidades, ¿sí? Dios a todos nos dio habilidades. Hay uno que es bueno para la música, el otro es bueno para, así, cada uno tiene una habilidad. Para los números, el otro es bueno para los idiomas, el otro es bueno para los espacios, el otro es bueno para, cada uno tiene unas habilidades diferentes. Y a mí Dios me mostró en varios años que por mucho que uno tenga una habilidad, por ejemplo, no le sirve absolutamente de nada a Beethoven tocar el piano como lo tocaba y que le dieran una pelota de fútbol. Sí, era muy bueno, pero con el balón no sirve para nada. O pongan a Messi a tocar piano, no sirve para nada. Entonces, Dios nos equipa con esas cualidades que cada uno tiene, cada uno es bueno para algo. Pero Dios es el que nos pone en el lugar donde esas cualidades destacan o no destacan. O sea, Dios me mostró a mí que yo soy bueno en alguna cosa y Dios me dijo, bueno, sí, ok, entonces no le va a servir para nada eso, porque me puso en una condición donde no servía para absolutamente nada. Entonces yo entendí, aprendí por la experiencia, después con la palabra pues también, pero aprendí por la experiencia que es que inclusive si nosotros estamos siendo buenos en un área y tenemos esa habilidad, es porque Dios lo dispuso así. O sea, así como le dijo a Poncio Pilato, le dijo, es que tú estás ahí es porque viene del cielo. O sea, usted no es nadie. Entonces, es lo mismo para nosotros. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, ojalá no con la experiencia, ojalá no con la experiencia, pero cuando nosotros nos damos cuenta de eso, decimos, oiga, es que inclusive estando en la posición de Salomón, que Salomón era el rey de Medio Oriente, es que Dios lo puso ahí, le dio las habilidades y lo puso ahí, porque podía ser muy sabio, pero si estaba en una cárcel, si estaba en, no servía para nada esa sabiduría. Entonces, y termino con esto que está en Jeremías, Jeremías 9:23. Dice, así dijo el Eterno, no se alabe el sabio en su sabiduría. Vale, cuidado, y nadie ha dicho que la sabiduría es mala, pero mire lo que dice Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿La valentía es mala? No, pero mire lo que dice Dios. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Eterno. O sea, más claro, imposible. Amén. Nancy, y ya Dice la terminamos. palabra, dijo el Señor, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y separados de mí, nada pueden hacer. Y si Él dijo que nada es porque es nada, nada. Correcto. Bueno, chicos, yo creo que dejamos hasta acá para no extendernos tanto en esta noche del estudio. Y bueno, ahí quedamos, guardamos el versículo para una próxima continuación. ¿Listo? Bueno, Shabbat Shalom, chicos. Shabbat Shalom.